La silla del estanque, con nuestra voz, testigo del béisbol, bajo el sol feroz. Sentamos Bueno, amigas y amigos, leyendas bienvenidos al con segundo tanta episodio de La Silla del emoción. Estanque, temporada número 2. Aquí entrevistamos siempre a los veteranos, a los que tienen trayectoria, sobre todo a aquellos jugadores que han dejado su legado en nuestro béisbol. Hoy tenemos uno de ellos, señoras y señores. Para mí es un honor presentarles a uno de los jugadores que ha tenido más recorrido, más trayectoria, más millaje tiene y sobre todo que aporta. Todavía es un jugador relevante, un jugador vigente y sobre todo, más allá de sus capacidades dentro del juego, las intangibles, cómo trabaja con los muchachos, esos consejos, esa asesoría. Así que el episodio número 2 de La Silla del Estanque me acompaña Jaime Acevedo. Jaime, bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por, primero vamos a darle gracias a Dios porque nos da salud y vida y nos deja llegar al parque para hacer lo que tanto nos gusta, que es jugar este béisbol y nada, disfrutarme el momento. Jaime, como siempre arrancamos todas las entrevistas que hacemos, la pregunta, ¿estás ready para La Silla del Estanque? Estamos ready. Pues vamos allá. De Aguadilla para el mundo un rubor, tiburones rugen siempre con fervor. Jaime, vamos a hablar primero. Nosotros vemos lo que es Jaime Acevedo hoy día, pero tiene que haber un comienzo, tiene que haber un principio. ¿En qué punto de tu vida Jaime Acevedo llega al béisbol por primera vez? Bueno, nacido y criado en familia deportista, beisboleros y softboleros. Mi abuelo fue dirigente del softball de mujeres. Soy nacido y criado en Ponce. De ahí vienen un poquito los pasos. Como quien dice, como decimos allá en Ponce, nacimos con el guante El guante en la mano. el guante en la mano y un bate y las bolas ahí y vamos a jugar para la marquesina. Fíjate, sí, desde que nací yo digo que ya esto estaba para jugar béisbol. ¿Quién te lleva por primera vez al parque? Mis padres me llevan por primera vez al parque. Mis primeros pasos Liga Pamper comencé con el equipo de Ponce Glenview, Okay. una organización muy prestigiosa a nivel de Puerto Rico y en el área sur. Y ahora mismo, una vez tocaste el béisbol, ¿viste que eso era un camino a seguir? ¿Te gustó o tuvieron que darte tus empujoncitos para que te gustara o al principio tuviste tu diferencia con el deporte? Pues fíjate, yo me mantuve jugando béisbol, no era lanzador. Okay. No era lanzador, era tercera base, segunda base, jugaba infield, jugaba outfield. Ese era mi rol en todas las pequeñas ligas. Yo diría que hasta 15, 16 yo vine a jugar infield y outfield. De verdad, o sea que ya estabas en adolescente, todavía tú no eras un jugador considerado para la loma en ese momento. No, nada que ver, nada que ver. Yo vengo a tener mi primera exposición como lanzador en la AA juvenil. Wow, que eso es, si te pones a ver, de la AA juvenil a la AA es un paso. Eso es correcto. Sí, yo me trepé a la loma una vez en la 15 y 16, pero eso fue un resolver. Estábamos ganando muchas cajeras, no había pitcher. El juego se fue a como 9 entradas, no había más nada. Y yo pedí la bola y tiré una entradita ahí, saqué los 3 outs y ya, pero no me llamó la atención. No es constante hasta que la AA juvenil, pues ya Ponce Glenview me dio la oportunidad de pertenecer a ellos. Y ahí es que hago la transición a lanzador. Vamos a hablar de esa transición. Esa transición se da porque Jaime Acevedo había mostrado interés o por alguna habilidad que te veían lanzando de tercera o de segunda a primera, entendían que podías tener esa capacidad de poder desarrollar y convertirte en un lanzador. Yo diría que es que siempre tuve el brazo fuerte. Siempre he tenido un brazo fuerte. Pues dependía de mi brazo para todo. Pues yo, en mi instinto, ¿verdad? Como persona, en ese momento como joven, yo dije, ¿por qué no darme la oportunidad? Tengo el brazo fuerte, vamos a lanzar. Obvio, es un proceso, hay que adaptarse, hay que prepararse, no es tú salir a relevar hoy, después jugar outfield, después jugar tercera, no, es que vas a salir todos los weekends, vas a salir a lanzar y eso es un proceso, es una adaptación bien diferente, es una responsabilidad. Tienes que tener la ética de trabajo Claro. y un respeto hacia lo que estás haciendo. Y entonces, si partimos de esa premisa de que ya fue tarde en tu adolescencia, ¿verdad? Porque Ajá. AA juvenil ya tú tenías que tener sobre 15 años, ¿verdad? 16, 17 años
aproximadamente. ¿Cómo te olvidas del bate? Porque eso a los peloteros les gusta esa cuestión de Ajá, batear. Y si tú llegaste hasta la AA juvenil como jugador de posición es porque tenías talento eso es en así. alguna de las otras áreas. Yo jugué mis 2 años de 15 y 16. Jugué mi año de 15, mi año de 16. Yo llego a los juveniles 17 años. Jugué ese año de la juvenil. Luego, por motivos, razones de buscar exposición, de cómo uno emprender y, pues buscar esa oportunidad de jugar para equipos grandes, como dice uno, nos mudamos a área metropolitana. Y entonces ahí es que juego con los criollitos de Cagua en la Big League. Ok. Y ya continúo pues, lanzando en la Big League. Cuando hablamos de esa primera oportunidad, ¿verdad? Porque sabemos que todo el mundo somos producto de una primera oportunidad en algo, ¿verdad? En algo que nos destacamos. ¿Cómo te fue en tu primera oportunidad como lanzador? ¿Entraste como relevista o entraste como abridor? Pues fíjate, entré como relevista. Entré como relevista, como te dije. Fue un proceso, fue un proceso. Yo comencé a los 17 años a lanzar. Fue mi primer año de la juvenil lanzando. Jugué Big League, seguí lanzando. Jugué Legión Americana. Fui al torneo de excelencia como lanzador. Jugué doble juvenil de nuevo. Ok. Y de ahí es que comienza, hacemos una selección de Puerto Rico en el área azul. Vamos a Venezuela, a Barquisimeto, Venezuela a jugar. Creo que fueron 12 días que estuvimos allá. Y ahí es que Jaime Acevedo se da cuenta que tiene la oportunidad de poder lanzar. Cuando, pues, estando en Venezuela, lancé 90, 92 millas por hora contra la preselección nacional de Cuba, Ok. perdiendo un juego 3-2 con nombres como Yuleski Gurriel, pues nombres que ahora mismo no me vienen a la mente, pero sí recuerdo ese nombre porque fue el nombre que cuando más o menos contemporáneo conmigo, cuando yo a Grandes Ligas, siempre me recordé de ese Sí. nombre, Yuleski Gurriel. Me tocó tirarle en Venezuela y de ahí es que parte la primicia de que voy a ser lanzador, voy a trabajar para ser lanzador. Y entonces cuando llegas al béisbol AA, ya llegas como el equipo que te escoge inicialmente te escoge ya como un lanzador. Sí, ya cuando pues llega la etapa del sorteo de novato de la AA en el 2003, me llama Cuamo, yo ya viviendo en área metro, me llama Cuamo, me dice, te vamos a coger la primera ronda. Yo le digo, mira, de verdad, yo vivo en Guaynabo, se me va a hacer bien difícil bajar, pero dale, vamos allá. Yo había jugado con Ponce, so que era normal que ellos me cogieran en el sorteo, y ellos Claro. me escogieron en el sorteo. Ese primer año no vine del bullpen. Ese primer año ya comencé a iniciar de lleno, ¿sabes? Yo era parte de su Así que rotación. fuiste para los Fui Leones para los del Leones saque. rápido, exactamente. ¿Y cómo te fue en tu primer año? Pues fíjate, mi primer año no tuve decisión en ninguna de las salidas. Pues novato al fin. Una sesión bien reñida, la sesión Sí, sur en ese claro. momento. Muchos veteranos. Hubo, obvio, van a coger mucho picheo, me dejaban lanzar. Todavía estaba en esa transición de ser lanzador. So que yo entiendo, fue de vasta experiencia. Para mí fue un gusto haber estado en esa posición porque poco a poco adquirí un poco más de experiencia. Jaime, viendo tu resumen, que estuvimos hablando previo a la entrevista, tú has pasado por múltiples equipos en este béisbol, has trabajado con varias secciones. ¿Qué me puedes decir cuando comparamos el béisbol de una sección con el de otra? Hay aquellas diferencias que tú has logrado ver, marcar que en una son más marcadas que en otras. Bueno, pues mira, Nestalí, cuando yo comencé en el área azul, la sesión era juego pequeño, muchos veteranos, juego pequeño. Mientras más me voy adentrando pues, a cumplir tiempo en la AA, paso a Guaynabo, y ya cuando llego a la sesión de Guaynabo, En la Metro. que es la Metro, Sí. jugábamos hasta Fajardo. Wow. Que eso ya no pasa. Que eso ya no pasa, jugaban hasta Fajardo, ya ahí es una sesión, jugaba Río Grande, Sí. Fajardo, Yaucoa. Cataño, ¿sabes? Era una sesión bien buena de verdad, competitiva, y yo creo que eh, yo entiendo que cada sesión tiene su fortaleza.
Cada sesión tiene su fortaleza. La sesión central es una sesión, estuve con ahí bonito en la central. La sesión central es una sesión fuerte, es una sesión ofensiva, Sí. es una sesión Hay que tener el brazo para tirar de ahí. buen picheo, buena defensa, se juega buen béisbol en la central. Estuve en la este con las Piedras y yo te diría que la este es una sesión bien candente. Es una de las sesiones más fuertes que yo he estado en mi carrera porque es una sesión que todos los fines de semana tú te enfrentas a un pitcher bueno todos los fines de semana. Sí. Ese line no se enfrenta a un pitcher bueno todos los fines de Pitcher semana. elite. Y todos los lanzadores se enfrentan a un buen Bastante. line-up todos los weekends, ¿sabes? Que es una sesión bien competitiva, esa sesión este. Jaime, tú llevas ya varios años en Aguadilla, pero previo a esta estadía que ya tú llevas aquí, tú estuviste en un momento dado con Aguadilla. En aquel momento, háblanos un poquito de en qué año fue y si esa fue tu primera vez en esta sección. Pues bueno, yo llegué a Aguadilla por primera vez en el 2015. Ese año fue un año, como digo yo, un equipo bien joven, de la mano de Chimilón Miranda. Sí. Benny Vadillo apoderado. Benny Vadillo, mi pana. Yo digo que fue un equipo de enseñanza, un equipo bien joven, una mezcla de unos pocos de veteranos con juventud. Y pues hicimos poco a poco un gesto bien, bien chévere porque de estar casi eliminado, recuerdo bien de estar casi eliminados, nos faltaban 2 juegos todavía y eran con Aguada. El juego que nos faltaba era con Aguada. Había que ganarlo sí o sí. Uh-huh. Recuerdo que fue aquí el juego y yo llego al parque, Chimilón no tenía lanzado el PC día y llego al parque y rápido que llegué me dio la bola y ese juego lo ganamos. Lo ganamos aquí, nos fuimos a un juego suicida y en el juego suicida me toca de nuevo tirar la Aguada. No, iniciando. ¿Iniciando también? Sí, iniciando también. O sea, que los últimos 2 juegos de nosotros para poder entrar a los playoffs fue con Aguada y me tocó tirarla a los dos juegos. Yo digo que eso fue una experiencia bien inolvidable y pues de ahí comienza, como dice uno, la gente de Aguadilla a querer a uno, a reconocer a uno, a hablar de mí. Por eso es que pues siempre estoy agradecido de la fanaticada de Aguadilla. Mira, Jaime Acevedo tiene una peculiaridad y es que no importa en qué posición tú lo necesites dentro del juego, él ha estado disponible. Y voy a resumir un poquito. El año pasado, en la final de sección, a Jaime Acevedo le tocó abrir, en la semifinal de sección ante el equipo de Añasco, te tocó abrir juego. Eso es correcto. Pero Jaime también vino en función de cerrador en otras instancias durante la temporada y también tuvo su función de relevo largo, ese relevo de 2, 3 hasta 4 entradas si era necesario. Pero adicional a eso, cuando hizo falta un coach en el bullpen, Jaime Acevedo estuvo allí y juego que Juanito no pudo venir, el pitching coach, Jaime Acevedo. Eso es correcto. ¿Cómo tú describes la confianza que no importa la administración que ha estado en Aguadilla, pues sigues teniendo en ti en distintos roles? Porque volvemos, yo no diría que es un tapaboquete, yo diría que es que eres un tipo que tiene la suficiente confianza de la administración que cuando hay que dar un paso al frente en el que piensan es en Jaime Acevedo. Eso hay que ganárselo. Sí, eso señor. hay que ganárselo. Pues el béisbol dicta. El béisbol te habla. Tú pasas el tiempo y vas adquiriendo experiencia. Por el camino que escojas en el béisbol, coges cantazo, te caes, te levantas, pero siempre te lleva algo positivo para que eso lo guardes, para que lo utilices a favor tuyo en el camino. Y yo creo que esa ha sido la clave mía, ser bien oyente, escuchar. Tuve muy buenos coaches en mi trayectoria, he tenido buenos coaches en mi trayectoria, porque aún sigo jugando, estoy activo. Y te queda. Sí, me de queda, hecho, me queda de paso, béisbol. vamos timeout. En este momento en el que estamos grabando esto, que se está grabando domingo, y estamos a 20, ¿verdad? Sí, Jaime anoche ganó el juego. 22. Anoche Jaime fue el pitcher ganador del partido en función de relevo y viernes habías lanzado también.
Así que sigue siendo un lanzador completamente relevante. Me mencionaste los coaches. Sí, Tuviste con Chimilón Miranda aquí en Aguadilla, pero has tenido otros sí, grandes. he tenido grandes coaches profesionales, aficionados que saben mucho de este béisbol, llevan mucho tiempo. Actualmente tengo a Jochi Pérez. Yo entiendo que uno escucha Claro. y uno los escucha a ellos pues, hablando de las estrategias de juego. Y pues a base de lo que pues uno sabe también, pues a veces uno pues tira su granito de arena. Yo tuve la oportunidad yo me retiré en el 2023, eh, ya no iba a jugar más béisbol y me hicieron el acercamiento para ser pitching coach de la mano de Yunque Díaz, José Yunque Díaz en Barranquita. Acepté el reto y me fui a coachar. Pero luego de eso, pues la vena como que Te seguía pica. como que picándome. Yo decía, contramano, Pero a ti te han sacado del retiro más de una vez, Jaime. no, lo que pasa es que retirado como tal fue una sola vez. Fue retirado solo una vez. Lo que pasa es que cuando estuve jugando lejos, pues estaba jugando muy lejos y ya uno se cansa de Sí, estar el viaje. viajando tanto. Y estuve 12 años viajando mucho y ya era tiempo de regresar a un área donde yo me sintiera cómodo, que pudiera dar el paso y ayudar mejor al equipo, porque es que los viajes, de verdad, los viajes cansan y matan a uno como pelotero. Pues, nosotros somos peloteros aficionados, tenemos que trabajar de lunes a viernes, Sí, esto 8 horas, es una liga obrera, como dicen por eso ahí. es correcto. Pero yo entiendo que esa faceta, ese golpe, como digo yo, de positivismo que yo he tenido, es a base que he escuchado y he sido una esponja, he adquirido. Cuando estuve con Junque, adquirí bastante y otros coaches que he tenido alrededor, pues escucho y eso lo pongo en práctica. Siempre tener un plan para todo tener un plan. Eh, por lo visto ahora, un equipo joven, pues trato de dar mi consejo, incluso a los mismos veteranos, Claro, claro. trato de darle mi consejo, tratar de saber hablar, porque a veces no es tú hablar, es saber llevar el mensaje y que se escuche el mensaje, porque tú por hablar puedes hablarlo, pero es que el mensaje llegue. Y yo creo que esa es la clave, ha sido la clave mía. Mira, ahora mismo, cuando precisamente hablamos de lo que son trabajar con los más jóvenes, eh, tú estuviste en algún punto en esa posición también. Y de lo que tú captaste, de lo que tú absorbiste, es producto lo que estamos viendo hoy. Cuando hablamos de la juventud hoy día, no quiero hablar todavía de la juventud de nuestro equipo, vamos a hablar de la juventud en general, porque tú eres un tipo que estás bien activo en el béisbol. ¿Cómo tú lo ves hoy día, Eh, yo veo, beisbolísticamente hablando? veo futuro, un poco más un poco más de carácter, un poco más eh, tenemos que tener más empatía los de afuera hacia los de adentro, porque a veces estar ahí cogiendo sol, jóvenes, un sábado, un domingo, Que es a la hora que se juega las que es a la juveniles. hora que se juega a las Sí. juveniles, es bien difícil. A veces el sacrificio de los padres. Pero yo entiendo que ese sacrificio al principio es un poco difícil, pero luego que pasa el tiempo y van viendo que ese sacrificio está dando fruto, yo diría que se puede dar el paso. Hay muchos jóvenes en Puerto Rico que tienen unas destrezas y unas habilidades grandísimas. Y yo entiendo que eh, este sacrificio no es un sacrificio difícil, es un sacrificio que es para el bien del deporte y para el bien de la juventud. Mira, cuando hablamos de los procesos, mucha gente se enfoca solamente en los resultados, en lo que ven hoy día, pero todo gran atleta tuvo su proceso, todo gran atleta tuvo su desarrollo, tuvo sus días de haber pensado quitarse, sus días de pensar si esto es lo que yo realmente quiero para mí. Y lo importante aquí que la juventud tiene que tener en cuenta, Jaime, es que no importa las vicisitudes, si estás enfocado, se puede. Hay béisbol para todo el mundo, no todos llegan a grandes ligas. Hay plataformas como el béisbol AA, hay plataformas como ligas independientes que tienen taller para todo tipo de beisbolistas. No todos tienen que llegar a grandes ligas, pero en todas las ligas hace falta Eso es peloteros así. para poder establecerse. Sí, es como todo. El béisbol te brinda muchas herramientas, muchas herramientas. O incluso cuando tú vas a béisbol universitario de Estados Unidos, tú tienes que estudiar y tienes que tener el béisbol a la par. Ujú. Porque si tú no estudias, te van a botar de la Sí, universidad. llegaste,
becado, pero tienes que rendir llega- académicamente. Exacto, llegas con una beca, a lo mejor el primer año no te dan un full ride, que es completo, una beca completa, te dan un 75%, un Claro. 80%, vas a un work study, estudio y trabajo, pero al mismo tiempo estás jugando béisbol y yo creo que esas oportunidades, cuando le llegan a los jóvenes deben aprovecharlas porque es una oportunidad bien, bien especial, bien bonita, tú ser parte de un de un programa de béisbol de una universidad de Estados Unidos y ser becado, esas son oportunidades que no llegan, no llegan, ¿sabes? No llegan todo el tiempo. Y cuando son divisiones 1, buenos programas de NIA, Junior College, ¿sabes? Hay que aprovechar esas oportunidades porque a veces uno piensa y dice, pero ¿para qué voy a colegio? Pues estoy aquí en un colegio en Puerto Rico y no menospreciando el talento que hay en Puerto Rico, en los colegios. Claro. Pero cuando tú eres un buen pelotero y tú entiendes que puedes dar ese paso, hay que atreverse y dar el paso. No cuesta nada comprobarlo e intentar algo que te gusta. Si no te dio resultado, pues regresas a Puerto Rico y está esta plataforma del Béisbol AA, que es una buena plataforma. Incluso de aquí tú puedes firmar hasta ley independiente, como bien tú lo dijiste. Sí. Yo creo que Que casos se han visto por montones. más que eso, yo no creo que vayan a tener algo más cuando este béisbol brinda muchas oportunidades para los jóvenes hoy en día. Jaime, vamos a hablar de roles, ¿verdad? Hoy, en la joven temporada que llevamos, hemos visto que estás teniendo un rol muy importante para este equipo, ¿verdad? Como bien tú mencionabas, un equipo con variado, ¿verdad? Hay subveteranos, pero hay mucha juventud, está rodeada de mucha juventud, que se ve que es el cambio generacional que típicamente es normal que pase en los equipos. Pero el rol que estamos viendo de Jaime Acevedo es ese rol de matafuego, 7, 8, 9 en cualquiera de esas entradas, y ha sido muy efectivo, lo cual denota todavía relevancia pese a los años que lleva jugando. No hay que pensar en un retiro si tenemos a Jaime Acevedo cejando juegos y ganando juegos y asegurando los juegos para Aguadilla. ¿Qué te dijo el equipo de Aguadilla este año respecto a tu rol en este 2026? Bueno, yo llego siempre con expectativas altas, siempre, cada año. Yo conozco mi cuerpo, estoy en la temporada número 22, pero conozco mi cuerpo, soy bien estricto con mi entrenamiento, me gusta entrenar, me gusta prepararme para las temporadas. No tenía un rol específico para llegar este año y tener un rol específico. Yo llegué aquí, pues tenemos dirigente nuevo, como bien dije ahorita, Jochi Pérez. No me acerqué a él, nunca le pregunté qué rol yo tenía, no, donde él me necesitara yo iba a estar. Yo entiendo que tengo la capacidad y me puedo adaptar a cualquier rol, ya sea como relevo largo, como relevo intermedio, relevo corto, zero man, closer. Cualquier relevo del bullpen me puedo adaptar. Incluso si no hubiera un lanzador para un día y tuviera que yo iniciar, me trepo a la loma, conmigo no hay ningún tipo de problema. Lo has demostrado, lo has hecho. Jaime, expectativas que tienes con este equipo de los Tiburones de Aguadilla. Bueno, yo seguir ganando, seguir dando mi granito de arena, seguir trabajando fuerte, porque cada día tú tienes que trabajar fuerte. Esto es como el trabajo. Tú vas al trabajo y tienes que trabajar porque si no haces bien el trabajo, te van a sacar, te van a botar del trabajo. Esto es lo mismo. Esto es un béisbol, yo lo llamo como un béisbol profesional porque es algo que pues, tú devengas un salario por esto. Tú tienes que venir, te van a exigir un trabajo, pues tú tienes que prepararte para eso. Mi expectativa es seguir trabajando fuerte, seguir poniendo mi granito de arena, donde quiera que el dirigente me necesite, en la posición que sea de bullpen, el rol que quiera darme, yo lo voy a aceptar. Soy un guerrero y siempre voy a mí. Jaime, te pregunto, ¿cuántos años más le queda a Jaime Acevedo en el béisbol de AA? Bueno, yo digo que hasta que el brazo, cuando yo tire para la loma, yo veo que tire 3 bolas al frente del home y la gesta no llegue, ya ahí yo digo, engancho mi guante. Que no es el caso ahora. Mientras yo siga a esta edad ponchando con gesta, vamos a seguir por ahí para abajo. Jaime, te voy a decir unos nombres. Quiero que me digas lo primero que te llega a la mente. Cuando hablamos de Jorge Soto. Joven, mucho talento, buen futuro.
necesita enfoque, y que trabaje más fuerte, que va a tener mucho éxito en este béisbol. Gamaliel Delgado. Gamaliel Delgado ya probando ya sus añitos de AA, un buen lanzador, buenos recursos. Va a ser uno de los pilares grandes en este equipo. Cachaco Ramos. Cachaco Ramos, el veteranazo. Cachaco va a dar, yo diría que lo mismo que yo voy a dar. Hasta que no aguante banda. Nosotros somos guerreros, vamos a ir para encima. Nosotros cumplimos edad y somos con el pino. Mientras más viejo, más bueno sabe. Pero Cachaco es un líder en esa rotación, y yo digo que nos va a dar muchas entradas de calidad y nos da experiencia en esos juegos grandes. Yo creo que esa presencia de él va a ser fundamental. Jaime, un mensaje que le quieras enviar a la fanaticada de los Tiburones de Aguadilla, que se dio cita a escuchar esta entrevista. Por cuestiones de tiempo, esta es un poquito más corta, pero sabemos que Jaime nos va a dar rain check más adelante para tocar algunos otros temas que sean necesarios. Como quiera, siempre Jaime ha estado dispuesto a hablar con nosotros en el game. Y por ahí viene también algo que, de hecho, te lo voy a adelantar, cuento contigo. Y es que yo voy a venir con una sección nueva con jugadores analizando el juego, y obviamente sabe que tienes que estar ahí. Estamos, seguro que sí, cuenta conmigo. Cuéntamelo, ¿cuál es el mensaje que le enviamos a la fanaticada de los Tiburones de Aguadilla? Bueno, primero que nada, me gustaría que nos apoyaran, que se dieran cita a los juegos. Sabemos que tuvimos un comienzo de temporada un poquito lento, buenos juegos, se han jugado buenos juegos. Esto es un equipo que va a dar mucho de qué hablar. Es un equipo joven, pero que nos apoyen. El ver la fanaticada en los parques nos da un poquito ese push, esa fuerza extra para nosotros salir al terreno y batallar para obtener la victoria. Jaime, te deseo mucho éxito en esta Muchas temporada. gracias, Seguro que sí. La aportación que tú le haces al equipo, tanto dentro del juego como lo que hablé anteriormente, que son las intangibles, esa conversación con esa conversación con aquel, ese impacto dentro del camerino, es muy, muy valioso para las expectativas que este equipo tenga más adelante. Para nosotros es un gran honor contar con veteranos de tu calibre aportándonos en este equipo, y deseamos tener a Jaime Acevedo por lo menos, 5 o 6 años más. ¿Ah? Te la puse alta la vara. Vamos a ver hasta donde el cuerpo dure. Pues nada, mi gente, esta es la silla del Estaque, episodio número 2, Jaime Acevedo. Pues estén pendientes a lo que será el episodio número 3. Próximamente estaremos anunciando quién será nuestro próximo invitado. Así que muchas gracias. Testigo del béisbol, bajo el sol feroz, sentamos leyendas contando